Cada año, Estados Unidos produce miles de millones de ladrillos, suficientes para construir millones de casas, crear barrios completamente nuevos y sostener los imponentes horizontes de sus grandes ciudades. Desde las vibrantes paredes rojas de Texas hasta las fachadas históricas de Boston, la marca del ladrillo está profundamente arraigada en cada capa de la arquitectura moderna. Detrás de estos bloques aparentemente ordinarios se esconde una transformación extraordinaria. Comenzando con arcilla marrón cruda, extraída de la tierra, molida finamente bajo el poder del acero, comprimida en moldes y luego forjada en hornos masivos a más de 1000 grados Celsius. Cuando salen del fuego, ya no son simplemente tierra, sino unidades de construcción resilientes que llevan la historia del fuego, el tiempo y la artesanía humana. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy profundizaremos en ese proceso. Desde una arcilla común y corriente hasta un ladrillo terminado. Desde una humilde materia prima hasta la columna vertebral de estructuras que valen billones de dólares en Estados Unidos y en todo el mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Los ladrillos se encuentran entre los materiales de construcción más antiguos jamás creados. Aparecieron por primera vez hace más de 9000 años en Mesopotamia, la cuna de muchas civilizaciones antiguas. A partir de bloques de arcilla secados al sol, los humanos inventaron la técnica de cocción para aumentar la resistencia, marcando el comienzo de una nueva era de arquitectura duradera. Desde los muros de Babilonia hasta las estructuras de Roma, los ladrillos han dado forma a la faz de las ciudades y siguen siendo centrales en la construcción durante milenios. Ante la creciente contaminación plástica, muchos países han transformado los residuos plásticos en ladrillos de construcción resistentes y ligeros. El plástico se recoge, se clasifica, se limpia y se muele en partículas pequeñas. Luego se mezcla con arena o polvo de piedra antes de prensarlo bajo alto calor y presión. El resultado no solo es excepcionalmente fuerte, impermeable y bien aislante, sino también hasta un 40% más ligero que los ladrillos de arcilla. Al reutilizar un material que se descompone notoriamente lentamente, estos ladrillos reducen la presión ambiental y abren nuevos caminos para la construcción sustentable. Desde el legado de las estructuras antiguas hasta las innovaciones ecológicas del siglo XXI, los ladrillos continúan demostrando su notable resistencia y adaptabilidad. Extracción y preparación de la arcilla. El viaje de un ladrillo comienza en las canteras de arcilla, depósitos que han acumulado minerales durante decenas de miles de años, a menudo situados entre medio y un pie debajo de la superficie. Antes de que cualquier maquinaria comience a trabajar, los ingenieros geológicos perforan núcleos de prueba, recogen muestras y analizan el tamaño de las partículas, las proporciones minerales, el contenido de humedad y los niveles de óxido de hierro, siendo este último un factor clave para determinar el color final del ladrillo después de la cocción. Una vez confirmado el sitio de extracción, grandes excavadoras o raspadores especializados quitan la capa superior del suelo y excavan hasta alcanzar la capa de arcilla pura. Estas masas de arcilla se separan cuidadosamente para evitar la contaminación con escombros, raíces o piedras duras, que podrían dañar el equipo de trituración en etapas posteriores. Cada carga se vierte en camiones volcadores de gran capacidad y en cada viaje se transportan docenas de toneladas a una estación de preprocesamiento en la cantera o directamente a la planta de fabricación. En las instalaciones modernas se utilizan sistemas transportadores cerrados y tolvas selladas para minimizar la pérdida de material y reducir las emisiones de polvo al entorno circundante. Este no es solo el primer paso de la producción, es la etapa que determina la pureza, resistencia y calidad de cada ladrillo que finalmente saldrá del horno. Después de salir de la cantera, la arcilla cruda se introduce en una trituradora de mandíbulas o una trituradora de rodillos de alta resistencia, donde ejes de acero giratorios presionan y cortan cada bloque hasta unos pocos pies de tamaño, mientras eliminan piedras e impurezas duras. Luego, el material pasa a través de una trituradora fina, ya sea de tipo martillo o de múltiples rodillos, para reducir el tamaño de partícula a un nivel uniforme, mejorando la cohesión y la trabajabilidad para el moldeado.
Una criba vibratoria retiene las partículas que cumplen con las especificaciones, mientras que las piezas de gran tamaño se devuelven para una mayor trituración, para evitar desperdiciar material. Una vez estabilizado el tamaño de partícula, la arcilla pasa al sistema de mezcla. Los lotes de diferentes fuentes se pesan y mezclan con precisión en un mezclador de tornillo o un tambor rotatorio, lo que garantiza que el contenido de humedad y la composición mineral se distribuyan de manera uniforme. En algunas plantas, la arcilla también se envejece en fosas selladas durante varias horas, para que la humedad penetre profundamente en cada partícula, aumentando la plasticidad y reduciendo el riesgo de agrietamiento durante el moldeado. El resultado es una materia prima homogénea, fina y estable, lista para entrar en la etapa de conformado con una calidad óptima. Mezclado y conformado de ladrillos. En la planta, la arcilla se introduce en un sistema de mezcla, donde paletas giratorias de alta potencia giran, presionan y rompen continuamente cada trozo crudo. Durante este proceso, se agrega agua en cantidades calculadas con precisión para hacer que la arcilla sea suave, flexible y uniforme. El control de la humedad es fundamental. Si la arcilla está demasiado seca, se desmoronará durante el moldeado. Si está demasiado húmeda, se convertirá en una pasta suelta que no podrá mantener su forma. Algunas mezcladoras están equipadas con raspadores internos que evitan que el material se adhiera a las paredes, garantizando que todo el lote se procese de manera uniforme. Para aliviar la demanda de reservas naturales de arcilla, muchas plantas modernas incorporan materiales reciclados como cenizas volantes, lodos de tratamiento o tierra excavada de sitios de construcción. Este enfoque no solo conserva los recursos extraídos, sino que también ayuda a gestionar volúmenes significativos de residuos sólidos industriales. Independientemente de los aditivos utilizados, el objetivo final sigue siendo el mismo: lograr una mezcla perfectamente consistente. Los sensores de humedad monitorean la mezcla en tiempo real, pero en muchas instalaciones, los trabajadores aún realizan una verificación manual final, presionando ligeramente un puñado de arcilla para sentir su finura, cohesión y que también mantiene su forma. Una vez que el material cumple con las especificaciones, pasa a la siguiente etapa de producción. Una vez que la arcilla ha sido mezclada uniformemente y alcanza su plasticidad ideal, se transfiere a la zona de moldeado donde toma la primera forma de cada ladrillo. Aquí, la masa de arcilla se introduce en un sistema de extrusión continua, donde un tornillo o pistón impulsa el material hacia adelante bajo alta presión. Esta fuerza compacta la arcilla desde una masa blanda hasta formar una columna larga, recta y uniforme, esencialmente una barra de ladrillo sin cortar. La columna pasa a través de una matriz de acero diseñada con precisión y fabricada con tolerancias exactas. Sus superficies están pulidas y lubricadas para reducir la fricción, garantizando que los ladrillos terminados tengan bordes afilados, esquinas verdaderas y dimensiones consistentes. En el caso de los ladrillos, la columna de arcilla extruida pasa directamente a un cortador de alambre o de cuchilla, que la corta en unidades individuales con una longitud precisa y extremos perfectamente cuadrados. Las tejas, sin embargo, siguen un proceso diferente. La arcilla se prensa directamente en moldes curvados individuales y luego se traslada a una estación de recorte. Allí, cuchillas especializadas eliminan el exceso de material, redondean los bordes o forman líneas de cresta según el diseño. La precisión aquí es fundamental, ya que incluso pequeñas desviaciones pueden impedir que las tejas encajen correctamente al colocarlas en un techo. Después del corte, las baldosas se colocan en bandejas planas o estantes especiales en su orientación adecuada para mantener la forma y evitar que se deformen durante el secado y antes de la cocción. Secado y cocción de los ladrillos. Después de darles forma, los ladrillos se trasladan al área de secado. Normalmente, un cobertizo grande y bien ventilado, con un techo para protegerlos del sol directo y la lluvia. Primero, los ladrillos se colocan planos para maximizar el contacto de la superficie con el aire. Luego se colocan en posición vertical para que la humedad pueda escapar de manera uniforme por todos los lados, reduciendo el riesgo de deformación o agrietamiento.
Aunque este paso puede parecer simple, requiere atención constante. La humedad desigual o la colocación incorrecta pueden hacer que un lote entero pierda su forma adecuada, comprometiendo tanto la resistencia como la apariencia. Una vez completamente secos, los ladrillos se cargan en el horno donde temperaturas superiores a 1000 grados Celsius completan su transformación de arcilla a un material de construcción duradero. Los trabajadores apilan los ladrillos en capas compactas, dejando espacios estrechos para permitir que el calor y las llamas lleguen a todos los rincones. En algunos hornos tradicionales, se colocan barras espaciadoras de cerámica entre las capas de ladrillos para mantener espacios precisos y garantizar un flujo estable de aire caliente. Esta cuidadosa disposición garantiza una cocción uniforme y minimiza el agrietamiento causado por la distribución desigual del calor. El proceso de cocción puede durar muchas horas, a veces un día y una noche enteros, y exige una vigilancia constante. Los operadores de hornos expertos observan el color de las llamas, escuchan los leves crujidos del material y detectan los cambios en el flujo de aire y los olores para realizar ajustes oportunos. Solo cuando la temperatura se mantiene estable durante todo el proceso, cada ladrillo alcanzará la dureza, el color y la durabilidad a largo plazo deseados. Una vez que el horno se ha enfriado completamente, se abren las puertas para revelar ladrillos que realmente han alcanzado la madurez, listos para servir como base para décadas de uso. Solo los ladrillos que pasan la inspección final de dimensiones, color, planitud y resistencia a la compresión se trasladan al área de almacenamiento. Aquí se apilan cuidadosamente en pilas altas, con capas perpendiculares, alternas para mantener la estabilidad y permitir la circulación del aire. Cada pila se asemeja a un bloque sólido y pesado, perfectamente alineado y esperando ser transportado. En las plantas modernas, los ladrillos se agrupan en lotes con correas de acero o se envuelven en nylon resistente a la humedad y luego se elevan con carretillas elevadoras hasta camiones o contenedores. En algunas instalaciones, los ladrillos se transfieren directamente desde la línea de producción a los vehículos de transporte, minimizando el tiempo de almacenamiento. Desde el momento en que eran solo capas de arcilla mezcladas con pasto en el campo, hasta el momento en que se convierten en ladrillos cuidadosamente empacados en una paleta. El viaje se completa. Silencioso, duradero y preciso hasta el más mínimo detalle. Muy similar a la forma en que cada ladrillo reposará en una pared durante muchos años. Producción específica de tejas. No todos los trozos de arcilla terminan su viaje dentro de las paredes de un edificio. De la misma fuente de arcilla, algunas partes tienen una forma más delgada y curva. No están hechas para soportar peso desde el suelo hacia arriba, sino para proteger desde el techo hacia abajo. Estas se convierten en tejas, otra rama de arcilla cocida, que cumple una función igualmente importante. Proteger la estructura del sol y la lluvia a la vez que completa las líneas y la apariencia de la cubierta. Aunque también están hechas de arcilla, la forma distintiva de las tejas requiere un proceso de formación completamente diferente. En lugar de extruirse y cortarse como ladrillos, la arcilla se prensa directamente en moldes curvos con una superficie cóncava, una cresta elevada en la parte posterior y bridas en los bordes diseñadas para sujetar el techo y canalizar el agua. La prensa aplica la cantidad justa de presión, después de lo cual cada pieza se suelta con cuidado y se coloca individualmente en bandejas planas para evitar que se deformen durante el secado. En algunas plantas, las tejas se prensan una segunda vez para suavizar los bordes y reforzar la cumbrera, mejorando la durabilidad una vez instaladas. Cada pieza se produce en tan solo unos segundos. Pero, para lograr esa forma perfecta, es necesario calcular cuidadosamente cada detalle del molde y de los parámetros de prensado y ajustarlos casi hasta la perfección. Después de ser presionada en el molde curvo, cada teja pasa a la estación de recorte, donde cuchillas especializadas eliminan el exceso de arcilla, redondean los bordes y forman la cumbrera exactamente como fue diseñada. Cada operación debe ser precisa, ya que incluso una ligera desviación puede comprometer el ajuste de la teja al colocarla en un techo.
En el caso de las tejas esmaltadas, mientras aún conservan algo de humedad después de ser moldeadas, cada pieza se envía a la etapa de esmaltado, un recubrimiento hecho de arcilla refinada, minerales y óxidos metálicos. El esmalte se rocía o se sumerge directamente sobre la superficie, formando una capa fina y uniforme que le dará al azulejo su color final, resistencia al agua y durabilidad a la intemperie. Tras la cocción, inmediatamente después, las baldosas pasan a una cámara de secado donde se controlan cuidadosamente la temperatura y la humedad. Las corrientes de aire caliente y seco extraen gradualmente la humedad tanto del cuerpo de arcilla como del esmalte, evitando que se agriete o deforme. Aunque este paso dura solo unas pocas horas, es fundamental para garantizar la estabilidad y la calidad visual antes de que las baldosas entren al horno. Una vez esmaltadas y secas adecuadamente, las baldosas se transfieren al horno donde las temperaturas a menudo superan los 1000 grados para derretir el cuerpo de arcilla y fundir el esmalte en una superficie lisa y firmemente adherida. En comparación con los ladrillos, las baldosas para cocer requieren técnicas de apilamiento y espaciado más estrictas. Cada pieza se coloca sobre rejillas o se fija una capa superior de espaciadores refractarios para garantizar que las superficies esmaltadas nunca se toquen, evitando que se peguen o rayen. Los hornos modernos utilizan quemadores controlados y ventiladores de circulación de calor para mantener una temperatura uniforme en toda la cámara de cocción, mientras que los hornos tradicionales requieren operadores capacitados para ajustar constantemente el suministro de combustible y el flujo de aire para mantener el calor y la llama estables. Una vez retirada del horno, cada teja se somete a una rigurosa inspección para garantizar que cumple con los estándares técnicos y estéticos. Los trabajadores examinan cuidadosamente la superficie para detectar defectos en el esmalte, como descamación, decoloración o poros, y al mismo tiempo controlan la forma, la curvatura y la consistencia dimensional. Se utilizan medidores especializados para medir la desviación y el espesor, comparando los resultados con las especificaciones de diseño. Solo las baldosas que cumplen todos los criterios pasan al área de embalaje, mientras que las piezas defectuosas se descartan, a veces trituradas para su reciclaje. Un techo duradero siempre comienza con tejas libres, incluso del más mínimo defecto. Al pisar el sitio de construcción, los ladrillos, ya sean los bloques cuadrados dentro de las paredes o las tejas curvas del techo, han recorrido un largo camino para llegar a su lugar correspondiente. Debajo de ellos se encuentra el peso de toda la estructura. Arriba soportan la lluvia, el sol, el viento, el polvo y el paso del tiempo. Pocos lo notan, pero cada ladrillo colocado es una promesa de que este lugar se mantendrá firme, que este techo proporcione refugio. Y así, desde los cimientos hasta el tejado, se suceden en silencio, uniendo no solo los materiales, sino también la sensación de seguridad que las personas sienten dentro de su propio hogar. Desde arcilla marrón cruda hasta ladrillos perfectamente formados que soportan el peso de paredes enteras, cada uno es el resultado de habilidad, control y trabajo medido hasta el más mínimo detalle. Un proceso que puede parecer sencillo, pero que detrás de él se esconde una cadena ininterrumpida de tecnología, donde cada rastro de humedad en la arcilla y cada segundo en el horno pueden determinar la vida útil de una estructura durante siglos. Llegamos al final de este video. Gracias por acompañarnos en este viaje para explorar un material que nos resulta familiar, pero que rara vez se ve en su totalidad. Los ladrillos y las tejas no solo construyen paredes y techos, cuentan la historia de cómo los humanos combinan conocimiento, habilidad y trabajo para transformar la arcilla en la base de estructuras duraderas. Si este vídeo te ha parecido interesante, dale me gusta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!